La factorización prima de 1260, ¿cómo lo hubiese hecho yo? Esto es como lo hubiese hecho yo, por ahí me entregaron unas tareas, la cual está bastante bien. 1260, esto lo podemos dividir, por ejemplo, en 126 por 10, y 10 lo puedo escribir como 2 por 5. Son números primos, queda factorizado. El 126 es divisible por 3 y por 6 al mismo tiempo. ¿Por qué? Porque es par, por lo tanto se puede dividir por 2, y la suma de sus dígitos es 9, por lo tanto se puede dividir por 3. Así que lo voy a dejar como 6 por algo. ¿6 por cuánto? Por 21, creo que es. Sí, 21 por 6 es 126. El 21 lo puedo escribir como 3 por 7, son dos números primos, acá sí que ahí termina, y el 6 lo puedo escribir como 2 por 3. Así que el resultado de esto sería 3 por 7 por 2 por 3 por 2 por 5. Si lo ordeno un poquito mejor, me queda 2 a la 2 por 3 a la 2 por 5 a la 1 por 7. Y eso me tendría que dar 1260. Si es que les digo eso, está bien. ¿Ok? Yo cuando hice un poco las correcciones, coloqué una especie de puntaje. El puntaje está en base a la forma en que está respondida la pregunta más que el resultado en sí, ¿ya? Por ejemplo, quiero explicar ciertos detalles. Veamos, en el máximo común divisor, por ahí hubo un error en el cómo se calculaba. Calculaban el máximo, el mínimo común múltiplo, pero aquí se pedía el máximo común divisor, que es 14. Bien, en el mínimo común múltiplo no hubo errores, se encontró que era 300, y después se resolvía esto. Si uno se daba cuenta, ocupaba exactamente este mismo mínimo común múltiplo, que es 300, porque son exactamente los mismos números que estaban acá. Entonces uno multiplicaba por lo que hacía falta. Entonces, 20 por cuánto me da 300, 20 por 15 me da 300. Bien, si multiplico por 15, entonces da 300, entonces arriba también multiplico por 15, eso me da 45. Al 15 entonces tengo que multiplicarlo por 20, multiplico por 20 también arriba, eso me da menos 140, y el 25 tengo que multiplicarlo. Yo lo que hago es, bueno, 4 por 5, 4 por 25 me da 100. Esto tengo que hacerlo 3 veces, entonces es por 12. Tengo que multiplicar por 12 arriba y abajo. Así cada 4 lleno 100. Y ahí hacen los 300. Entonces, 9 por 12 es 108. Bien, entonces hago esta operación que me da, si no me equivoco, 148, 153 menos 140, lo cual es 13. Me queda 13 sobre 300. Si tuvieron esto, están en la respuesta correcta. Luego, estaba este ejercicio que yo podría proponerlo resolver de la siguiente manera. Si nosotros tenemos aquí estas divisiones, yo las puedo transformar ambas a multiplicaciones. Y fíjense lo que pasa. Queda 4 quintos por 15 octavos. Eso por 7 cuartos. Aquí va a haber un paréntesis. 7 cuartos por 21 16avos. Pero pasa una cosa con esto. ¿Qué es lo que pasa? Son puras multiplicaciones, por lo tanto yo puedo simplificar ahora lo que yo quiera en cualquier parte, porque da lo mismo que multiplicación tenga prioridad con cuál. El orden de los factores no altera el producto, entonces ahora yo puedo simplificar como yo quiera. Esos paréntesis de ahí ahora están sobrando. Y eso me simplifica un poquito las cosas porque puedo justamente simplificar cosas de distintos lados. Por ejemplo, este 4 lo puedo simplificar con este 4. ¿Bien? El 4 cabe una vez ahí. Este 5 lo puedo simplificar con este 15, aquí me va a quedar un 3 y aquí me va a quedar un 1. Lo simplifico dividiendo por 5. Con el 7 y el 21 no puedo hacer nada, y con el 16 y el 8 tampoco se pueden hacer nada. 7 es primo, 21 es impar, y abajo tengo números pares. Así que es bien poquitito lo que puedo hacer realmente, más que llegar y multiplicar lo que hay acá. Entonces nos queda 8 por 16 y arriba 7 por 21 por 3. Si hacemos esas multiplicaciones, 8 por 16, bueno, me da 80, y 8 por 6 es 48, o sea, 128. Y en la parte de arriba me queda entonces 3 por 7, que es 21, entonces esto es 21 al cuadrado. 21 al cuadrado, lo voy a calcular acá. Bien, no me voy a complicar la vida tratando de hacerlo mental. Perdón, ahí multipliqué por 1, después multiplico por 2, así que aquí hay un 2 y aquí hay un 4. Los sumos, aquí me da 1,
Aquí me da 4 y aquí me queda 4. 441. Ahí está entonces la respuesta. 441 dividido en 128. Si es que no me equivoco en ningún cálculo, este tendría que haber sido el resultado que les dio. Bien, ahí creo que quizás pudieron haber habido errores. Creo que vi simplificaciones que no correspondían. Y por otro lado, vi que confundieron esto con una resta. Ya, pero eso pudo haber sido culpa mía por no haberlo dejado claro, porque se ve feo. Quizás por ahí pudo haber sido ese el caso. Bien. Eh, ¿Se entiende de dónde va la tarea? Por cómo iba la tarea 1. ¿Quedan dudas sobre esta tarea? Bien, entonces, si no hay dudas, vamos a la otra tarea, que es la tarea 2. Esta era la tarea 1, ¿cierto? ¿O era la tarea 2? ¿Qué tarea era? Era tarea 2. Vamos a buscar la tarea 1. Tarea 1. ¿Dónde está la tarea 1? Qué raro. ¿Dónde está? Lo que acabo de resolver. Acá también la tarea 2. Tendría que ser un poquito antes, ¿no? ¿Será esta? Tarea 1. Ahí está, perfecto. Ya, entonces, ¿cómo se resolvía esto? Bueno, la mayoría de los ejercicios estaban bien resueltos. Simplemente es ir haciendo las operaciones. Aquí menos 13 menos 2 es menos 15, porque es como si se estuviesen sumando, pero se conserva el signo. Entonces me queda menos 15 más 5. Entonces nos queda aquí un menos 10. Bien, en este caso, por ejemplo, nos queda un menos 8 más 9. La diferencia, con 9 menos 8, es un 1. Menos 3 por menos 5 es igual a 15. 15 positivo, bien, porque está multiplicándose. Aquí también vi una confusión con una resta, pero también, de nuevo, pudo haber sido simplemente que lo escribí un poco mal y se confundieron, pero era una multiplicación. Era menos 3 por menos 5 y eso nos da 15 positivo, porque negativo con negativo, positivo. Claramente debe haber sido una confusión porque abajo sí estaba bien resuelto el 4 por menos 2 que nos daba menos 8. Luego encuentra el mínimo como múltiplo entre estos tres números, lo encontraron bastante bien también. Se puede utilizar este método dividiendo por 4, eso lo hicimos en la clase anterior. Y por aquí hay unos ejercicios que son un poco más conceptuales. La suma de tres números impares consecutivos es múltiplo de ¿qué números? Entonces aquí la mayoría respondió de forma incompleta, por decirlo así. No es que estuviese del todo mal las respuestas, pero es que falta entender algo. Yo jamás especifico qué números impares son. Yo solamente estoy hablando de algunos números impares, los que sea. Entonces tiene que ser en aspectos generales. Yo no puedo ocupar específicamente tres números impares y ver de qué son múltiplos, porque no siempre van a ser múltiplos de los mismos números. ¿O sí? Esa es la cuestión, de qué números siempre son múltiplos. Bien, esa palabra no está acá, pero si yo estoy diciendo la suma de tres números impares consecutivos, yo no estoy especificando cuáles son. Por lo tanto, yo tendría que darme cuenta de que tienen que ser cualquiera. Entonces, ¿cómo se escriben los números impares? Se escribe como 2n más 1. ¿Cuál sería el siguiente impar consecutivo? Tengo que sumarle 2. Entonces sería 2n más 3. ¿Cuál sería el siguiente impar consecutivo? Veamos, preguntemos. Joaquín, ¿cuál sería el siguiente impar consecutivo? 2n más 7, ¿o no? 2n más 5. Ahí te saltaste Ah, justamente del 5, porque voy sumando de 2 en 2, ¿cierto? 1, verdad. 3, 5. Pero bien, ahí está la idea, por lo menos estaba la idea, solamente que te saltaste el 5. Pero bien, esos son entonces los tres impares consecutivos. Entonces yo estoy preguntando la suma de estos que están acá. Sumémoslo. 2n más 1 más 2n más 3
más 2n más 5. Si lo sumamos, ¿cuánto nos da? Bueno, sumamos esto, esto y esto. Y eso nos da 6n, ¿cierto? ¿Ya? Porque es como 2 sillas más 2 sillas más 2 sillas, 6 sillas. Y después tengo que sumar el 1 más 3 más 5. 1 más 3 más 5, ¿cuánto me da? Me da 9, ¿cierto? 5 más 3 más 1 nos da 9. Entonces, ¿qué es lo que puedo hacer con esto? ¿De qué siempre es múltiplo esto que está aquí? Yo puedo factorizar el 3. Lo puedo escribir como esto como 3 por 2 por n más 3 por 3. Fíjense que el factor que se repite en ambos términos es el 3. Entonces yo puedo factorizar esto que está aquí, puedo sacar el 3 afuera y dejar solamente el 2n, los que no se repiten dentro. Pero profesor, ese 3 no se está repitiendo. No, lo que pasa es que estamos sacando uno solo. Uno solo estamos diciendo que se repite, el otro vendría a ser un 3 diferente. Entonces, ese se queda dentro del paréntesis. Entonces, recuerden que los múltiplos siempre son un número entero por otro número. Los múltiplos son a de n. Estos son los múltiplos, a por n son los múltiplos de a. Por ejemplo, si a fuese 3, tuviésemos 4, 12 es múltiplo de 3. ¿Sí? Colocamos el n como 5, nos da 15. 15 es múltiplo de 3. Si colocamos un 0, 0 es múltiplo de 3. ¿Bien? Porque si yo coloco el 3 por estos números enteros, me dan esos resultados. Por lo tanto, estos resultados son múltiplos. Entonces la gracia es que este número siempre está multiplicado por 3. Entonces, la suma de 3 números impares consecutivos es múltiplo de ¿qué números? Siempre será múltiplo de 3. Siempre es múltiplo de 3. Y de lo demás, no lo sabemos. No podemos saberlo, no tenemos la capacidad de saber, va a depender de cuánto valga n. Entonces, lo único que sabemos es que es múltiplo de 3 y del número que nos salga aquí al reemplazar el n. Entonces, eso, la suma de 3 números impares consecutivos siempre es múltiplo de 3. ¿Ok? Para que lo tengan en consideración. Bien, y después definan los conjuntos numéricos vistos en clase. Los definieron bastante bien, solamente que en algún caso se saltaron los cardinales. Ya los cardinales son los que agregan el 0. ¿Alguna acotación que tenga que hacer? Dejen acordarme si es que había algo. No, estaba todo bastante bien. Estaba todo bastante bien O sea, y cuando hacemos definido. ese movimiento, Estaba todo bastante bien definido, la verdad. Ok, entonces, eso era las tareas que habíamos dejado hasta el momento. Subí una tarea 3 y subí el video de la clase anterior, que como vieron, no hubo problemas por ese corte que hubo. Quedó todo grabado. Bien, por ahí está la tarea 3. Bueno, vamos a la clase anterior, que debe estar por acá, para terminar esta idea. Bien, yo le había dejado esto que estaba acá, que era la forma de pasar de fracción de decimal a fracción. Entonces lo que estábamos haciendo en este caso era descomponer el número, ¿cierto? Por la posición en la que están, se multiplica por una potencia de 10. Si están en la primera posición, se multiplica por 1, está en la segunda posición, se multiplica por 10, después por 100, después por 1000, después por 10.000, y va en ese orden. Entonces lo que tenemos es que estos números de acá tienen que multiplicarse por esas potencias. Entonces lo vamos a copiar y lo vamos, control C, vamos a ir a una página nueva y aquí lo vamos a resolver como corresponde. Bien, entonces el A se tiene que multiplicar por 10.000. O lo podemos ir haciendo al revés, ¿ya? Voy desde atrás para adelante. El E, que es el primer número, se multiplica por 1, más el D, que es el segundo número, que se multiplica por 10.
más el C, que es el tercer número que se multiplica por 100, más el B, que es el cuarto número que se multiplica por ¿cuánto? Coméntenme en el chat por cuánto estamos multiplicando el B. ¿Por cuánto se multiplica? Recuerden que va en orden. No, no lo ven. Se multiplica por 1000, ¿ya? Se multiplica por 1000, porque empecé de atrás para adelante. Empecé desde el 1, 10, 100, el siguiente es el 1000. Y después se multiplica por el siguiente, que es 10.000. Bien, ahí están escritos. Lo escribí de atrás para adelante para que vayamos en el orden de 1, 10, 100, 1000, 10.000, y no empecemos para atrás porque quizá el A no se veía tan fácilmente. Y a eso tengo que restarle 100 veces A. Bueno, todo esto lo voy a colocar de esta forma: 100 veces A, más 10 veces B, más una vez C. Bien, y todo esto dividido en 9,90, como los precios del supermercado. Bien, entonces hacemos las multiplicaciones. Muchas de las multiplicaciones no van a dar nada, porque simplemente una letra al lado de un número, entonces simplemente lo voy a reacomodar. Y nos va a quedar entonces de la siguiente forma. Voy a colocar los números enfrente de las letras, que es como me gusta escribirlo y como le gusta a todos los matemáticos escribirlo. Queda 10.000 veces A, más 1000 veces B, más 100 veces C, más 10 veces D, más E, y todo esto menos, todo esto se vuelve en negativo. 100 veces A, menos 10 veces B, y menos C. Y ahora el dicho peras con peras, manzanas con manzanas. Se restan los que tengan la misma letra. Bien, esos son los que tendrán que restarse entre sí. Por ejemplo, en este caso, se restan los que tienen A. 10.000 A menos 100 A. Digamos que tengo 10.000 peras menos 100 peras. ¿Cuánto nos da eso? 10.000 menos 100. 9.900. Bien, entonces nos da 9.900 A. El del B nos va a quedar 990 B, ¿ya? 1000 menos 10 es 990. El C nos va a quedar 90, perdón, nos va a quedar 99. El D va a quedar igual porque no se está restando con nadie. Y el E tampoco lo estaba restando nadie, así que queda de esta manera. Y todo esto dividido en 990. Por lo tanto, esta es la forma en la que queda el número. Ya no puedo simplificar nada. Ahí me faltó colocar la C. No se puede simplificar nada, no se puede restar ni sumar nada, porque esas letras no sé cuánto valen. No sé cuánto es A, no sé cuánto es B, no sé cuánto es C, no sé cuánto es D, ni sé cuánto es E. Así que se deja de esta manera. Esta sería la respuesta del ejercicio. Es el algoritmo para pasar ese número de esa forma a fracción. Bien, entonces teníamos el ejercicio de la clase pasada. Bien, entonces ahora vamos a generar una nueva clase. Esta es la clase 4 del repaso. ¿Qué es lo que vamos a ver en esta clase? Vamos a ver números decimales. Pero, profe, ¿ya no estábamos viendo? Sí, pero no completamente. Ya vimos números decimales. Vimos solamente cómo pasarlos a fracción, cuando eran periódicos o cuando no eran periódicos. Pero también hay operaciones que se hacen con ellos, y además hay varias cosas que hay que saber sobre los decimales. Por ejemplo,
¿Qué es lo que podemos decir? Todo acerca de los números decimales en esta clase. ¿Qué es lo que podemos decir? Podemos decir las siguientes cosas. Primero que nada, están los números decimales finitos, ¿cierto? Decimal finito. El decimal finito es uno donde simplemente tengo un número y termina, no hay repeticiones infinitas de aquel, ¿ya? No es necesario que todo sea decimal, puede haber una parte entera, que es la parte que está en la unidad. Por ejemplo, esto también es un número decimal finito. Ahora, siempre los decimales finitos tienen infinitos ceros a la derecha, ¿ya? Sería siempre infinitos ceros. Solamente que no se escriben porque no aportan nada. Otra cosa, bueno, también están los decimales infinitos, o periódico, perdón, o semiperiódico, que la gracia es que estos de acá sí tienen una especie de repetición. Bien, por ejemplo, estos de acá significan lo siguiente. Este, por ejemplo, se repite el 3 indefinidamente y acá se repite el 1 indefinidamente. El de arriba sería periódico, el de abajo sería semiperiódico porque hay una parte que no se repite, que es el 2. ¿Cómo comparar números? Números decimales. Siempre está la pregunta, y este es el típico error, si tengo 0,3 y tengo 0,12, ¿cuál es mayor, el 0,3 o el 0,12? ¿Cuál es más grande de esos dos decimales? Veamos, Abigail, Michelle, preguntamos directamente. Abigail, ¿cuál es más grande? ¿0,3 o 0,12? 0,12. 0,3 es más grande. Ah, 0,3 0,3. es más grande que 0,12. ¿Pero por qué? Uno podría pensar, y esta más o menos esa idea podría llegar a la cabeza de que 0,12 es más grande porque es un 12 y este es un 3, ¿cierto? Tiene sentido de que el 12 sea más grande que el 3. Pero entonces, ¿por qué el 0,3 es más grande? Es porque todos los números siempre tienen infinitos ceros a la derecha. Entonces, para comparar bien, nosotros debiésemos quizás completar para que tenga la misma cantidad de decimales. Y ahora al decirlos podemos compararlos mejor. 0,30, ahí se ve que es más grande que 0,12, ¿no? 30 más grande que 12. Entonces, ahí uno puede notarlo de mejor forma, porque el 0,3 es más grande que el 0,12, a pesar de que el 12 pareciera ser un número más grande, es por la posición en los decimales. Entonces, en realidad estamos comparando el 0,30 con el 0,12. Así, sonoramente, se pueden comparar mejor. Ahora, en realidad, para compararlos, siempre tienen que hacerlo a través de la coma. Siempre ordenarlos según la coma. Bien, entonces, si por ejemplo yo tengo aquí el 0,3 y tengo el 0,12, esto es sin agregarle cero ni nada, la técnica sería ir comparando de izquierda a derecha. Entonces primero comparamos los ceros, son iguales, no hay diferencia, pero después comparamos el 3 y el 1. ¿Cuál es más grande? El 3. Por lo tanto, el número de arriba sería más grande. Entonces siempre lo que uno hace para compararlos es alinearlos según la coma. Uno tiene que colocar los espacios suficientes para que queden alineados. Recuerden, los decimales, bueno, los números normalmente tienen las unidades, las decenas, las centenas, las unidades de 1000, las decenas de 1000, pero en los decimales tenemos las décimas, las centésimas,
las milésimas, las 10 milésimas, y así. Bien, y aquí en medio va la coma. Entonces uno compara siempre los números de izquierda a derecha. Entonces, por ejemplo, si yo tuviese el número 0,32 periódico y el número 0,32. ¿Cuál es más grande? ¿El 0,32 periódico o el 0,32? ¿Cuál creen que es más grande? Vamos, Michelle. ¿Cuál crees que es más grande? ¿El 0,32 periódico o el 0,32? ¿0,32 dices que es más grande? ¿Por qué? Ya, sí, eso está bien, pero justamente por eso. Ese es el 0,32 periódico. Entonces fíjate que hay infinitos 2 hacia la parte derecha. Y aquí tenemos el 0,32. ¿Cómo se rellenan los números que siguen a la derecha en este caso? Con ceros. Y los números se comparan de izquierda a derecha. Entonces comienzo a comparar. En este caso, el 0 con el 0 son iguales. Bien, después las décimas, el 3 con el 3 son iguales, no hay diferencia. El 2 con el 2 son iguales, no hay diferencia. ¿Dónde encuentro la primera diferencia entre estos números? Acá, en las milésimas. Entonces ahí tenemos que ver cuál es el número más grande. En este caso, el 2 es más grande que el 0. Por lo tanto, el número de arriba es más grande. Entonces lo que tenemos finalmente es que el 0,32 periódico es más grande que el 0,32. Este es el más grande. 0,32 con el 2 periódico es más grande que el 0,32. Esa es la diferencia que hay entre ambos números. Bien, voy a colocar otro ejercicio y quiero que lo ordenen de menor a mayor, desde el más chico al más grande. ¿Ya? Voy a colocar 1,128. Sí, voy a colocar eso. 1,128. 1,128 con el 8 periódico. Voy a colocar 1,128 con esto como periódico y voy a colocar con todo eso periódico. Entonces vayan colocándolo desde el más pequeño hasta el más grande, cuál de estos números es el más chico y cuál es el más grande en orden. Ya les voy a colocar letras para que me puedan decir A, B, C, D, E o algo así. ¿Ya? Este va a ser el A, este es el B, este es el C y este es el D. Ordénenlo. Del menor al mayor. ¿Bien? Les doy un momento para que lo resuelvan. A ver, volvamos un poco. Ya, entonces, la gracia de esto era que lo ordenamos de menor a mayor y los comparamos donde son diferentes. Entonces lo escribí en extensión, comparé dónde estaba la diferencia, que era en el cuarto decimal, de izquierda a derecha. El más pequeño era el 0, después nos seguía el 1, después el 2 y el 8. Y eso nos da la pauta de cuáles eran
del más chico al más grande, entonces por eso los puedo ordenar como A, D, C, B, porque en el A estaba el 0, en el D estaba el 1, en el C estaba el 2, y en el B estaba en el 8, en el cuarto decimal que correspondía. Entonces ahora estamos viendo las sumas y las restas en los números decimales, y lo que se hace es que se ordena según la coma. La coma nos da el parámetro de cómo se suman y se restan, ¿ya? Por ejemplo, 3,123. Entonces yo lo ordeno según la coma, lo quiero restar al, no sé, estoy sumando con el 20,342. ¿Por qué lo hago con tanto espacio de diferencia? Más que nada para que no me vaya a confundir, para que no vaya a enredar espacios. La mayoría de los errores acá es porque los confunden los espacios. Amontonan números y no saben cuál se suma con cuál. Déjenle espacio para ver a cada uno a cuál corresponde. Ya este es el primer decimal después de la coma, los segundos y los terceros. Y así se suman simplemente. 3 más 2, 5, 4 más 2, 6, 3 más 1, 4, 0 más 3, 3, 2 más nada, 2. Entonces la coma queda aquí mismo. Lo mismo con la resta, si por ejemplo tengo 29,023 y le resto 31,510. Ya, entonces, aquí los restos según la coma. Pero profesor, el de abajo es más grande. Sí. Entonces, ¿qué es lo que voy a hacer? En estos casos, simplemente yo hago la resta normal. Voy a hacer esta resta del número más grande menos el número más chico. Y el resultado va a quedar negativo, porque si estoy restando un número más grande, me paso a la parte de los negativos. Entonces resto acá, esto me da 7, porque se le presta 1 al de al lado, queda 10. Se nos queda en un 0 entonces, 2 menos 10, de nuevo, porque presta 1 al lado, queda como 10. Nos queda un 8, entonces este quedó como un 4. 4 menos 0 es 4. 9 menos 1, o sea, 1 menos 9 no se puede, le prestamos 1 de al lado, nos da 11. 11 menos 9 es 2, entonces nos da eso, ya porque este nos quedó como un 2, y 2 menos 2 es 0. Entonces nos queda 2.487, pero nos queda 2.487, perdón, 2,487 negativo, ya porque estoy restando un número que es más grande que el que está arriba. Bien, si yo resto siempre números que son más grandes, 1 menos 3, 2 menos 5, siempre voy a ir más al lado de los negativos. Esas son las sumas y las restas, las multiplicaciones y divisiones. ¿Cómo se hacen las multiplicaciones y divisiones con los números decimales? Vamos a las multiplicaciones primero. Si yo multiplico, por ejemplo, 20,032 por 1,21, por ejemplo, ¿qué es lo que se hace? Simplemente se cuenta la cantidad de decimales. O sea, lo primero que voy a hacer es multiplicar, como toda la vida, cada cifra con cada cifra del otro número. Entonces, primero multiplico por 1, queda todo igual, 1 por 2 es 2, 1 por 3 es 3, 1 por 0 es 0, 1 por 0 es 0, 1 por 2 es 2. Luego multiplico por el 2, coloco el espacio que corresponde porque estoy multiplicando por la siguiente cifra. 2 por 2 es 4, 2 por 3 es 6, 2 por 0 es 0, 2 por 0 es 0, y 2 por 2 es 4. Luego vuelvo a multiplicar por 1, pero coloco dos espacios porque estoy multiplicando por la tercera cifra. Y al multiplicar por 1 queda todo igual, así que me queda un 2, un 3, un 0 y un 2. Y sumo todo esto. ¿Ya? Ahí está entonces la multiplicación de esto. Voy a sumar 2 más nada, 2, 3 más 4, 7, 6 más 2, 8, 3 más 0 más 0, 3, 2 más 0 más 0, 2, 4 más 0, 4, y aquí nos queda un 2. Entonces, aquí tengo el resultado, pero profe, es un número gigante. Sí, lo que pasa es que tenemos que fijarnos en algo, la cantidad de decimales que hay. En este caso, en este número tengo 3 decimales y aquí tengo 2 decimales. Por lo tanto, el resultado tiene que tener la suma de la cantidad de decimales, o sea, tiene que tener 5 decimales. Contamos los números de derecha a izquierda para ver cuántos decimales hay. 1, 2, 3, 4, 5. Por lo tanto, la coma tiene que ir en esta parte que está acá. Por lo tanto, el resultado, para dejarlo un poquito más ordenado, sería 24, 2, 3, 8, 7, 2. Y tenemos el resultado
de la multiplicación con números decimales. La división, en cambio, con números decimales, la verdad es que no tiene ninguna ciencia y es solamente hacer lo siguiente. Si yo tengo, no sé, 3,12 dividido en 0,0, vamos a colocar 15, esto que está acá, y quiero hacer esta división. ¿Cómo puedo resolverlo? Lo que tengo que hacer es a este número moverle la coma. ¿Cuántas veces? Las que sean necesarias para que ahora sea un número entero. Entonces contemos cuántas veces tengo que mover la coma. Una vez, dos veces, tres veces, hasta que la coma quede detrás del último número que está a la derecha. Tengo que moverla tres veces. Y para hacer eso, tengo que multiplicar por 1000. Porque multiplicar por un 1 con ceros, lo que hace es que movamos la coma hacia la derecha la cantidad de ceros que tenga acá. Si lo moví tres veces, entonces aquí coloco tres ceros. Por eso estoy multiplicando. Pero si multiplico un número, también tengo que multiplicar el otro. Recuerden que una fracción es lo mismo que una división en el fondo. Entonces estoy haciendo lo mismo, multiplicar arriba y abajo por el mismo número. Entonces esto lo multiplico por 1000 y es de nuevo mover la coma tres veces a la derecha. Pero recuerden que el 3,12 es como si tuviese ceros en la parte derecha y lo voy a mover tres veces la coma. Entonces voy a contar 1, 2, tres veces la coma. Entonces va a quedar detrás de un cero. Entonces el resultado al multiplicarlo, bien, vamos a colocar aquí el resultado de la multiplicación, nos queda 3, o sea, 3, 1, 2, 0 y ahí viene la coma. Pero como después vienen puros ceros, no se escriben esos ceros que están aquí porque nunca se escriben los ceros que vienen después de la coma. Los que ya están más a la derecha del último número entero, distinto de cero, porque no aportan en nada, ¿bien? Esos siempre se omiten. Si uno los quiere escribir bien, pero es gastar tinta simplemente. Entonces, por ejemplo, escribir 0,30, claro, nos puede dar una noción de algo, pero ese cero de ahí sobra, ¿bien? Podría no estar escrito. Entonces, normalmente de ahí vienen algunas confusiones. En este caso, movimos la coma tres veces, nos quedó un 15. Para eso lo hicimos, para que me quedara un número entero. Y ahora tengo que dividir normalmente. Veo cuántas veces cabe el 15 en el 31. Cabe dos veces, sobra 1, bajo el 2. Aquí no cabe ninguna vez. Cabe entonces 0 veces, bajo el 0 y veo cuántas veces cabe en el 120. Aquí cabe 8 veces. Entonces sobran 0 y 15 por 8 es 120 justamente. Sobran 0 y termina el ejercicio. Entonces ahí vemos cómo un número decimal cabe en otro número decimal. Ojo que esto también muchas veces es la primera pregunta de la PAES, una división de números decimales o de fracciones o una combinación de ambas. ¿Dudas, consultas hasta aquí? ¿Ninguna? Bien. Ya, entonces tenemos las sumas, las restas, las multiplicaciones, las divisiones de números enteros, sabemos compararlos, y por último, las aproximaciones. Bien, cuando veamos potencia voy a ver la notación científica, mientras tanto solamente voy a ver aproximaciones. Las aproximaciones pueden ser de cuatro formas: por defecto, pueden ser por exceso, pueden ser por redondeo, o pueden ser por truncamiento. Ojo, que pueden coincidir. No, no es necesario que redondeo. No es necesario que sea una o la otra. A veces coinciden. A veces redondear es hacerlo por defecto. A veces hacerlo por defecto es hacer truncamiento. ¿Cuáles son las que nunca coinciden? Bueno, defecto y exceso son opuestas, ¿ya? Estas son las únicas opuestas. ¿Por qué son opuestas? Porque una aproximación por defecto es quedarse con un número menor. Entonces nos quedamos con un número menor. Y una aproximación por defecto es quedarse con un número mayor.
Bien, por eso son opuestos. El redondeo es quedarse con el número más cercano. Y el truncamiento es dejar de escribir los decimales. O dejar de escribir. En realidad lo voy a definir de una mejor manera. Reemplazar con ceros los números a la derecha. Voy a dar un ejemplo de cada uno. Por ejemplo, voy a colocar el número 301,24. 8, ¿ya? Por dar un ejemplo. Entonces, quiero una aproximación por defecto a la milésima. Perdón, a la milésima no, a la centésima. Entonces lo que voy a hacer, esa aproximación por defecto de la centésima, es dejarme con un número más chico. En este caso, por lo tanto, la aproximación me quedaría 301,24, porque le quité todas estas milésimas. Esto es más chico porque aquí vendría un 0 a la derecha. Entonces nos queda más chico que el número original. Si yo quisiera entonces una por exceso a la centésima, nos quedamos con 301,25. Bien, recuerden que ese número, el último que coloqué, ese 0, en realidad lo estoy escribiendo para que recuerden que siempre hay ceros a la derecha. Entonces aquí nos quedamos con un número que es más grande, ¿bien? Porque el 5 es más grande que el 4. Entonces, esto es por exceso porque queda un número más grande y esto es por defecto porque queda un número más chico. Pero fíjense que en este caso podríamos haber dicho que esto fue por truncamiento, porque es como que si lo hubiesen llegado y cortado aquí, simplemente, que es lo que hace el truncamiento, y también podríamos decir que esto es equivalente a un redondeo, porque este número está más cerca del número original que el que está abajo. Pero, por ejemplo, si quisiéramos redondear, 301,248, redondear a la decena. A la decena, sí, podemos redondear a números que no son decimales. Entonces lo que vamos a hacer es buscar al número en las decenas que sea el más cercano. En este caso uno mira el número que está al lado. Uno va a las decenas y mira el que está al lado derecho. Es un 1. Si es 4 o menor que 4, ya puede ser 4 o menor que 4, nos quedamos igual. Si es 5 mayor que 5, o sea 5, 6, 7, 8, 9, el que está al lado, pasamos al número siguiente. En este caso, nos quedamos entonces en el 0 porque había un 1 al lado. Entonces nos queda 300. Y punto. No escribimos los decimales con ceros porque no nos interesa. Se rellena con ceros los que están acá. Entonces esto es un redondeo a la decena, que es lo que, por ejemplo, por ley pasa cuando uno paga algo que está en pesos. Entonces 301 pesos se redondea a 300 pesos según la ley, de hecho. Si nosotros quisiéramos hacer esto mismo, 301,248 por truncamiento a la decena, es lo mismo. Yo voy a la decena y todos los números que estén después de la decena se van a transformar en ceros. Entonces me va a quedar 300. Profe, ¿y los que están después de la coma? Es que están, pero no se escriben. Nunca se escriben esos ceros que están a la derecha del último número, bueno, en la parte decimal, después del último número entero, del último número distinto de cero que se escribió. Entonces, en ambos casos, fíjense que ahora nos dio lo mismo. Esto es coincidencia, ¿ya? Porque perfectamente, si aquí hubiese habido, por ejemplo, un 9, entonces aquí el redondeo no hubiese tenido que dar 310. Voy a colocar aquí la diferencia. Si hubiese sido 310, o sea, perdón, 309 a la decena, nos queda como 310, porque es el número más cercano. Aquí el 300 era más cercano, ¿ya? Y si hubiese sido por truncamiento, el 309 a la decena, por truncamiento,
igual nos hubiese dado 300, porque no nos importa que haya un 9 acá, lo llenamos con ceros. Y a pesar de que aquí hayan decimales y todo lo que haya, simplemente se redondea al número que nos están pidiendo, en este caso la decena, y todos los demás números tendrán que ser ceros. Es por eso que se llama una aproximación, porque los demás números los subestimo, los desprecio y los agrego y los intercambio por ceros. ¿De qué forma? De la forma que más me convenga, por redondeo, por truncamiento, por exceso, por defecto. ¿Cuándo se ocupa cada una? Bueno, va a depender de situaciones de la vida real. El redondeo normalmente tiene que ver con números que son muy chicos y que son molestosos y que al final de cuentas son un residuo que no interesa. Pero muchas veces el redondeo genera errores. El truncamiento puede servir, por ejemplo, cuando queremos simplificar las cosas. El defecto, redondear por defecto. ¿Cuándo puede ser redondear por defecto? Redondear para abajo, quedarme con un número menor, cuando quiero calcular ganancias. ¿Ya? Porque calcularlas para arriba siempre está mal, porque uno podría sobreestimar tus beneficios, y sobreestimar tus beneficios es un error. Entonces redondeas por defecto, para saber cuánto vas a ganar, y no pensar que vas a ganar más de lo que podría ser por estar sumando equivocadamente. Y redondear por exceso puede servir, por ejemplo, para las compras del supermercado, porque no quiero pasarme de un número. Entonces, en vez de estar calculando para arriba, redondeando todos los números al número más cercano, a veces eso me haría bajar el número. Por ejemplo, algo que cuesta 1.320, digo 1.300. No, porque hay 20 pesos que no estoy considerando. Entonces mejor redondeo por arriba, 1.400, siempre por exceso. Y así no me paso nunca de la cifra. Eso en la vida cotidiana funciona bastante y es lo que se hace en la práctica. Uno en la práctica normalmente no está sumando cada detalle en muchas situaciones de la vida real. ¿Ya? Situaciones prácticas rápidas se solucionan con estimaciones, que son las que se hacen a través de las aproximaciones. Y estimar es algo que en la vida real sí es muy, muy, muy útil. Más allá de la carrera en la que estén, siempre estimar vale mucho la pena porque es en tiempo real. Así que eso sería la materia de hoy día. Como no, le voy a dejar una pequeña tarea y la revisamos el próximo lunes, porque voy a ir como acumulando las tareas eh, de la semana, por decirlo así. ¿Ya? Eso es lo que voy a ir haciendo. ¿Ya? Voy a tratar de hacer como el día lunes la revisión de las tareas. ¿Dudas, consultas? Bien, entonces nos vemos la próxima clase. Que les vaya bien. Chao.